Shalom, estamos para la tercera aliyá, Parashat Vayetze. Nos quedamos en el capítulo 29, versículo 18, y vamos a terminar ese capítulo 29. Empezamos de inmediato con el capítulo 30 y terminaremos en el versículo 13. Esto es la tercera aliyá. Quiso Jacob a Rachel y dijo: te serviré 7 años por Rachel, tu hija menor. Entonces contestó Labán: es mejor que te la dé a ti que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Trabajó Jacob por Rachel 7 años, pero fueron a sus ojos como algunos días, por el cariño a ella. Y dijo Jacob a Labán: trae a mi mujer, porque ya se han cumplido mis días, así iré con ella. Entonces se reunió Labán a toda la gente del lugar e hizo un banquete. Pero ocurrió al anochecer que tomó a Lea, su hija, se la trajo a él y vino a ella. Y dio Labán para ella a Silpa, su sierva, para Lea, su hija, por doncella. Entonces fue que a la mañana he aquí que era Lea, y dijo a Labán: ¿qué es esto que me hiciste? ¿Acaso no es que por Rachel trabajé contigo? ¿Por qué me has engañado? Y contestó Labán: no se hace así en nuestro lugar, de dar la más joven antes que la mayor. Completa esta semana y te daremos también a esta, por el trabajo que trabajarás conmigo otros 7 años más. Entonces hizo Jacob así, y completó esa semana y le entregó a Rachel su hija, para él por esposa. Y entregó Labán para Rachel su hija a Bilhá, su sierva, para ella por doncella. Vino también con Rachel y quiso también a Rachel más que a Lea, y trabajó con él otros 7 años más. Vio Adonai que fue desdeñada Lea y abrió su matriz, mientras que Rachel estéril. Se embarazó Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Reubén, porque dijo: como vio Adonai mi sufrimiento, entonces ahora me ha de querer mi esposo. Se embarazó nuevamente y dio a luz un hijo, y dijo: porque oyó Adonai que desdeñada fui yo, me dio también a este. Entonces llamó su nombre Shimón. Se embarazó nuevamente y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi esposo conmigo, porque le di a luz 3 hijos. Por eso llamó su nombre Leví. Se embarazó nuevamente y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez agradeceré a Adonai. Por eso llamó su nombre Yehudá, e interrumpió de dar a luz. Vio Rachel que ella no daba a luz para Jacob, y tuvo envidia a Rachel de su hermana, y dijo a Jacob: dame hijos, porque si no, muerta soy yo. Se enojó Jacob con Rachel y dijo: ¿acaso en lugar de Dios estoy yo, que ha privado de ti el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilhá, anda a ella, y ella dará luz sobre mis rodillas. Así me construiré yo también de ella. Entonces le dio a Bilhá, su sierva, por esposa, y vino a ella Jacob. Se embarazó Bilhá y dio a luz para Jacob un hijo. Entonces dijo Rachel: me ha juzgado Elohim y también oyó mi voz, por eso me dio un hijo. Por lo tanto llamó su nombre Dan. Y se embarazó nuevamente y dio a luz Bilhá, sierva de Rachel, un segundo hijo para Jacob. Entonces dijo Rachel: insistí a Elohim y me concedió con mi hermana. Yo también pude. Y llamó su nombre Naftali. Vio Lea que interrumpió de dar a luz, entonces tomó a Silpa, su sierva, y la entregó a Jacob por esposa. Y dio a luz Silpa, sierva de Lea, un hijo para Jacob. Entonces dijo Lea: vino la buena suerte, y llamó su nombre Gad, y dio a luz Silpa, sierva de Lea, un segundo hijo para Jacob. Entonces dijo Lea: tengo felicidad, porque me felicitarán las mujeres. Y llamó su nombre Asher. Bien, esta es la tercera aliyá, y habla del momento en el cual Jacob, a causa de
del trato en el que había entrado con Labán, su suegro, para vivir en la tierra de Harán y no hacerlo de forma gratuita. Pidió que su salario fuera que trabajaría 7 años y al cabo de esos 7 años se casaría con Rachel. Labán acepta, pasan los 7 años y en lugar de que en la boda, que se hace un banquete grande, de ahí nosotros aprendemos que en las bodas hacemos un banquete, de ahí le da un banquete, se hace un banquete grande para la boda con Lea. Él piensa que es Rachel. A la mañana siguiente se despierta y se da cuenta que es Lea en lugar de Rachel. De inmediato se presenta ante Labán, su suegro, para decirle que había pasado. Y Labán le explica: no es correcto dar aquí a la hija menor antes que a la mayor, de ahí que corresponde dar a Lea. Con esto Jacob va a tener un poquito de problemas, pero Labán le dice: si trabajas otros 7 años para mí y le cumples los 7 días de la semana de las bodas, desde entonces sabemos que son los 7 días en que el marido y la mujer no se han de separar a los días de las bodas, no se han de separar, han de permanecer juntos todo el tiempo. Pasada esa semana se casará otra vez y ahora se casará con Rachel y trabajará otros 7 años más por ella. Y así quedó, y así ocurrió, así fue. Cuando Lea se casa, también se queda con una sierva, y cuando Rachel se casa también le entregan una sierva para ella. Ahora, en todo momento nosotros vamos a ver aquí cómo Jacob en primer lugar es engañado por Labán. El ama a Rachel, le han dado a Lea, la acepta, y le han dado a Rachel, la acepta, pero la ama, por supuesto. A Lea no la ama. Siempre prefiere a Rachel, pero quien le empieza a dar hijos es Lea. O sea, aquí nosotros siempre nos damos cuenta que Jacob tiene 4 mujeres, pero él solo ha consentido una de ellas. O sea, él ha amado a una de ellas, que es a Rachel, pero también ha consentido a causa de las circunstancias que otras 3 mujeres lleguen a él. O sea, Labán lo ha engañado y parece que de esta forma se está pagando aquellas formas en las cuales también Jacob se adjudica la primogenitura de Esab, su hermano. O sea, son circunstancias, no parecen tan correctas, pero que al final le permiten a él la verajá. De igual manera, estas 4 mujeres que se presentan ante Jacob no son tan correctas las formas, pero él, aun cuando no se desdice, aun cuando rechaza el convenio de estar con las 4, no lo hace, no las rechaza. Él consiente estar de esta forma, aunque él nada más ha preferido a Rachel. Cuando se ve defraudado por Labán y tiene nada más a Lea, él hace por tener a Rachel, pues es la mujer que ama. Después ellas le van a entregar a cada una de sus siervas a él por esposas para que finalmente puedan tener hijos que cada una de ellas está prefiriendo tener. Los primeros hijos que tiene Jacob son de Lea, los 4 primeros, que son Reuben, Shimón, Leví y Judá. Cada uno, ya vimos cuáles son sus nombres y las razones. Después de esto, Rachel, como ella no puede tener hijos, le entrega por esposa a su sierva, a Jacob, y de Jacob de esta relación nace Dan y Naftalí. Cuando ve Lea que esto está ocurriendo con la sierva de su hermana Rachel, entonces también ella busca darle la sierva a Jacob, el cual la toma por esposa, y de ahí van a nacer Asher, van a ser
¿no? Gad y Asher. Gad y Asher, los últimos, bueno, aquí con estos son 8, los últimos 2 de las siervas, 2 de cada una de las siervas, son 4 y los 4 primeros que tiene Lea. Hasta ahora 8 hijos le han nacido a Jacob y estas son las circunstancias en las cuales les han nacido. ¿Qué aprendemos? Que cada uno de nosotros vive una vida de causa y efecto. Jacob, esta forma en la que tomó la promesa que Akadosh Baruj Hu había establecido para un descendiente de Isaac, lo hace a través de situaciones y circunstancias que moralmente pudieran no estar atinadas. Y ahora, ¿cómo es que sus hijos también le han nacido a Jacob en circunstancias también que de igual manera pudieran ser moralmente no atinadas? Sin embargo, tanto en la primera ocasión como en esta segunda ocasión, todo es para el cumplimiento de las promesas de Akadosh Baruj Hu. Se escapan a las intenciones de los hombres, se escapa lo que va a finalmente ser la voluntad de Akadosh Baruj Hu para poder llegar al cumplimiento del plan trazado. Que, como nosotros decimos, el fin justifica los medios, porque este fin es de acuerdo al plan divino. No estamos hablando de un fin establecido por los hombres, no es un plan de Jacob, es un plan de Akadosh Baruj Hu con respecto de la primogenitura, pues lo había establecido que el mayor servirá al menor, y es un plan de Akadosh Baruj Hu el número de hijos y descendientes que dará Jacob. La forma de cómo estos llegan a nosotros pueden ser difíciles de entender con respecto al desarrollo moral que nosotros tenemos. Pero al final, si nosotros nos percatamos con sinceridad de las cosas que Akadosh Baruj Hu está haciendo, son 12 hijos que viven en justicia y es un hombre que responsablemente va a vivir de acuerdo a lo prometido a Abraham y a Isaac, su padre. Bueno, esta es la tercera aliyá. Shalom.